¿Cuál es la realidad nacional con relación a las políticas públicas de la exclusión social? Podemos entonces hablar de Colombia, que es el país de origen, en donde podemos encontrar muchas políticas que ha sacado el Estado con el fin de apoyar, orientar y mejorar las dificultades que presentan los colombianos. Una de ellas es la integración de los niños con discapacidad en las instituciones educativas. La otra política es la inclusión también de las personas con discapacidad a empresas para laborar. Otro de los muchos programas y políticas que han surgido es el cuidado de la niñez. En ellas podemos encontrar programas semipresenciales donde se trabajan con familias, programas institucionales en donde cuentan una mayoría de tiempo la permanencia de los niños y se les brinda orientación integral con respecto a la salud, a la parte educativa, a la parte de la familia y a la parte de la sociedad. También encontramos programas como Familias en Acción, que son encargados de brindarles un rubro económico a las familias orientadas a mejorar la educación y a mejorar la salud de los niños mayores de 6 años. Encontramos también muchos programas dirigidos a jóvenes, los cuales promueven actividades de superación y de emprendimiento para mejorar el desarrollo de las juventudes del país de donde soy originaria, que sería Colombia. Existen también muchos planes de vivienda en donde la mayoría de las personas de bajo estrato económico pueda participar de estos programas y obtener su vivienda y mejorar su calidad de vida. Es por ello que podemos evidenciar entonces que no solo en Colombia, sino en muchos otros países se han creado estrategias y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y de esta manera disminuir en cierto grado la exclusión social que se ve en nuestra sociedad. Aunque en nuestra actualidad podemos encontrar que se evidencian grupos de exclusión social, los países han intentado disminuirlo a través de sus estrategias y programas. ¿Cuál es la labor o la intervención del trabajador social en las acciones de inclusión social? Pues podemos ver entonces que el trabajador social en los servicios sociales comunitarios debe tener en cuenta dos ejes fundamentales. El primero serían los principios generales que debe regir su actuación frente a cualquier situación. Y el otro son las demandas que son planteadas por las personas o por los que los rodean según sus necesidades. Teniendo en cuenta entonces estos dos aspectos, el tipo de intervención vendrá dado más por la problemática a resolver que por el tipo de diversidad funcional que presenta, ya que en la mayoría de los casos, en los servicios sociales comunitarios, lo que se suele apreciar es que la problemática presentada es común a la población en general, preocupándose entonces más o menos por lo que es el empleo, el ocio, los ingresos, la parte afectiva y la parte del desarrollo social. Lo único que acceder a los medios para resolver estos problemas puede ser más difícil por la dificultad que la persona pueda tener, es decir, todos los problemas pueden ser similares, pero no todas las personas lo resuelven de la misma manera. En este contexto, entonces, el trabajador social se encuentra con un nuevo reto y es cómo modificar su intervención para que la exclusión sea una realidad para todos y para todas. Y ese reto al que se enfrenta el trabajador social tiene que ir de la mano con varios factores, que es el factor de la cultura y el factor económico dependiendo en cada sociedad. Para ello, entonces, es vital tener en cuenta la importancia de las palabras y los mensajes que estamos dando desde el trabajo social como profesionales. Ese mensaje tiene que ser positivo, constructivo y que a su vez sea un medio de intervención para potenciar las cualidades internas que ayuden a la misma persona a que sea ella misma la que rompa con las barreras que se encuentre en el camino sin perjudicar a los demás. Es el marco legal nacional de protección a los grupos vulnerables. En cada país, los gobernantes definen las leyes de protección a las personas vulnerables. Podemos entonces encontrar la definición de que una persona vulnerable es una persona de carácter débil que puede ser dañado o afectado fácilmente porque no sabe o no puede defenderse. Para ello, entonces, en Colombia podemos encontrar los derechos de los niños, quien rige, vela y previene
que los niños no sean las personas más vulnerables de nuestra sociedad, orientando las leyes y las normas para mejorar la calidad de vida de los niños. También encontramos los deberes y los derechos de las sociedades, los cuales nos rigen el comportamiento dentro de nuestro país. Encontramos por otro lado también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, quien fue socializada en la Conferencia Internacional Americana en Bogotá en 1948. Encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de la Resolución 217 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es por ello que podemos entonces observar que dependiendo de las necesidades de cada población, sus países definen a través de las constituciones cuáles son las normas o las leyes que pueden mejorar o minimizar la vulnerabilidad de la sociedad. A continuación vamos a dar la definición de exclusión social, y es cuando las personas o grupos son excluidos socialmente o se ejerce algún tipo de rechazo o discriminación. La exclusión social es una dura realidad en la mayor parte de las sociedades y países del mundo. Y una de las causas que puede generar exclusión social en uno o varios grupos de una sociedad son varias y por lo general implica situaciones de desigualdad, tanto económica, social, cultural, física y religiosa. El concepto de exclusión social ha ido cambiando a lo largo de la historia y por otra parte está sujeto al contexto cultural de cada nación. Podemos entonces hacer un listado de excluidos socialmente y sería casi interminable. Entre ellos podríamos encontrar a las personas indocumentadas, a las minorías étnicas, a los refugiados, a los inmigrantes, a los desempleados, a las madres solteras, a las personas con discapacidad y entre otras muchas. Todos estos colectivos suelen estar dentro de los excluidos socialmente y la mayoría de ellos se ven más afectados por la parte económica. Una de las características principales de la exclusión social es justamente que impide que grupos más o menos importantes de personas no se puedan integrar tanto social como laboral o culturalmente al resto de una comunidad. Así quedan de esta manera estos grupos fuera de todas las manifestaciones que se establecen bajo los parámetros de normalidad dentro de las sociedades y deben buscar sus propios medios o recursos para subsistir, no solo económica, sino también social y culturalmente. ¿Alguna vez te has sentido excluido de la sociedad? ¿Sientes que no encajas o que no te dejan encajar? No entiendo por qué la gente es así. Tratan como si no fueran humanos por tener algo diferente que los hace especiales, y está claro que eso no es malo.
a esa chica que le gusta a su amiga, a ese hombre que pide en la calle porque no tiene otra salida, a ese niño que no pudo tener una educación, o esas mujeres que las infravaloran por simplemente ser lo que son. ¿Por qué hacerles sentir inferiores cuando no lo son? Otras razas, otros gustos, otras religiones y otras edades. Y la gente sigue sin darse cuenta que ser especial no es grave. Lo grave es lo mal que pueden llegar a sentirse o las consecuencias que pueda llegar a tener. Les humillan, se cohíben y pueden llegar incluso a no ver salida que no sea la muerte. Y eso no son cicatrices. La gente excluye por miedo a ser excluidos y no tienen en cuenta que en la vida somos todos iguales, desde que venimos hasta que morimos.